Tiene la palabra el diputado Leandro Busato. Sí, señor presidente, voy a manifestar también nuestro voto negativo, dejar constancia de la versión taquigráfica, primero de la negativa al tratamiento sobre tablas y segundo, obviamente, nuestra negativa a este proyecto de declaración que expresa, en definitiva, una polémica y una serie de fundamentos políticos que tratan de poner en jaque un acto institucional que tiene plena validez, plena certeza y plena contundencia. En este caso, y parafraseando a un amigo, la realidad supera el debate, y también parafraseando a un gran dirigente político, en este caso, la única verdad de la realidad. Yo quiero enmarcar un poquito la discusión en lo que ocurrió en la labor parlamentaria y, en definitiva, en lo que viene ocurriendo en el zigzagueo político que hay alrededor del tratamiento de este tema, fundamentalmente en algunos sectores de la oposición. Este proyecto arrancó con un periodo de elaboración y de pedido de tratamiento sobre tabla, manifestando el rechazo a las manifestaciones públicas del gobernador respecto al envío del proyecto o al convenio de marco celebrado para el cumplimiento de la sentencia judicial con Nación. Es decir, que hay una manifestación unívoca de voluntad de algunos sectores de la oposición de trabar de alguna u otra manera desde la política un acto institucional que reviste poco análisis desde lo político si uno no toma en cuenta claramente el plano institucional y por ende también constitucional. Cuando no caminó la idea de manifestar el rechazo, porque la verdad que sería un acto de gravedad institucional que esta Cámara como cuerpo se pronuncie repudiando, rechazando manifestaciones públicas del gobernador respecto a cómo ha complementado la provincia o cómo ha cumplimentado un acuerdo con la Nación para cumplir una sentencia judicial, prosperó la idea de avanzar con una idea legítima, que es la de solicitar el envío del convenio para el análisis de la Cámara, y como el convenio, como el acuerdo pendiente de homologación judicial, sin efectos y valor jurídico, pero en definitiva como instrumento político llegó a la Cámara, también se desandó la idea de solicitar el envío del acuerdo para el cumplimiento de la sentencia judicial. Y como no se pudo ni rechazar ni solicitar el envío de la documental, nos queda hoy reafirmar casi lo absurdo, porque quienes sostienen que esta Cámara tiene que ser quien refrende o autorice a que la provincia celebre este convenio, están haciendo un proyecto de declaración de comunicación para afirmar lo obvio, una atribución que la Cámara tendría. Entonces, la litis está trabada en términos judiciales por una cuestión meramente política, que es manifestar lo que cada bancada o lo que cada sector político expresa o quiere expresar respecto a lo que el gobierno provincial ha hecho con la Nación para el cumplimiento de una sentencia judicial. Lo concreto y lo real, y yo me quiero referir en primer término a esto, es que no corresponde bajo ninguna potestad, bajo ninguna facultad, ni bajo ninguna prerrogativa jurídica, constitucional, reglamentario, legal, que este cuerpo de diputadas y diputadas se aboque a refrendar o a autorizar a que la provincia intervenga en este convenio marco que ha celebrado con la Nación para el cumplimiento de una sentencia judicial. Ayer escuché que la facultad de esta legislatura emanaría del artículo 55, inciso 11 de la Constitución Provincial, que establece entre las potestades de la Cámara de Diputados y de Senadores intervenir ni más ni menos que en aquellos convenios que la provincia celebra. Bueno, cuando hablamos de convenio, en definitiva, y habría que allanar la voluntad del propio convencional constituyente, estamos hablando de aquellos convenios que la Nación y la provincia han celebrado libremente como parte de un entendimiento, como parte de una manifestación libre de voluntad, en definitiva, para resolver intereses recíprocos, mutuos y aún diferentes, pero como un acto jurídico que emana de la voluntad de quienes representan los intereses provinciales y los intereses nacionales en función de un acuerdo, en función de un convenio, en función de un pacto. Y la verdad, señor presidente,
Si uno observa lo que ha ocurrido, nada de eso tiene que ver con el artículo 55, inciso 11 de la Constitución Provincial. Lo que ha celebrado la provincia con la nación es ni más ni menos que tratar de celebrar o tratar de ponerse de acuerdo para ejecutar correctamente un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, acá no hay un cumplimiento de un convenio ni la palabra empeñada de un gobierno y de otro. Lo que hay es la posibilidad de fijar condiciones recíprocas de cumplimiento de una sentencia. Por lo cual es absurdo que esta legislatura se arrogue potestades que no tiene. Porque si estamos cumpliendo una sentencia, que en definitiva es eso, cuando la Corte fija la última sentencia que decía recién el diputado Oliver de diciembre del 2021, efectivamente el monto final y definitivo por el cual la Nación debía pagar a la provincia, también genera la obligación de que provincia y Nación resuelvan de común acuerdo las condiciones de cómo ejecutar esa sentencia, a riesgo de que sea la propia Corte que indique cómo hacerlo. Entonces, lo que Nación y provincia están haciendo es ni más ni menos que fijar condiciones de cumplimiento de una sentencia judicial. Y como fijamos condiciones de una sentencia judicial, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que homologar en todo caso si esas condiciones que se han establecido para el cumplimiento de la sentencia judicial son válidas o no lo son. De hecho, podríamos estar cometiendo un acto jurídico de absoluta discrecionalidad y me animaría a decir de absoluta inconstitucionalidad. Estaríamos al borde de arrogarnos una potestad que extrañamente nos pertenece. Podríamos nosotros refrendar o autorizar a que la provincia celebre un convenio que posteriormente no es homologado por la Corte Suprema de Justicia. Un hecho que no tendría precedentes prácticamente en lo que implica ni más ni menos que la actuación de la legislatura sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la Corte va a analizar y por ende homologará si el Poder Ejecutivo tiene o no, en definitiva, la potestad de celebrar estos convenios y por ende dirá si corresponde o no, a posteriori, que haya intervención o no de esta legislatura. Por lo cual, señor presidente, para nosotros bajo ningún punto de vista tiene discusión en términos jurídicos, en términos institucionales, que se aplique el artículo 55, inciso 11 de la Constitución Provincial y para nosotros esta Cámara de Diputadas y Diputados carece en esta instancia particular de la potestad de autorizar o de tratar al referéndum el convenio que ha celebrado la provincia con la Nación Argentina para el cumplimiento de una sentencia judicial, siendo la Corte Suprema de Justicia la autoridad competente para homologar o no aquel fallo que en diciembre de 2021 le terminó dando un monto definitivo a la provincia de Santa Fe. Y la verdad, señor presidente, que como para nosotros no tiene potestades ni corresponde que esta legislatura trabaje en función de un artículo de la Constitución Provincial para autorizar, refrendar o en definitiva validar el acuerdo entre provincia y nación, lo que queda de desentrañar es qué hay detrás de esta serie de declaraciones tumultuosas de algunos sectores de la oposición que parece básicamente que estamos en una situación realmente desventajosa para la provincia de Santa Fe. Y acá me parece muy importante destacar lo que decía el diputado Oliver, inclusive también el diputado Aymar hizo referencia a las políticas de Estado y a la continuidad en el reclamo de la deuda histórica de nación con provincia, con la única salvedad que yo reivindico lo que decía el diputado Oliver, no por una cuestión de autoría intelectual, pero sí por una cuestión de que parece que siempre en la historia institucional santafesina se deja de lado las intervenciones que han hecho algunos gobiernos justicialistas. En este caso, el primer reclamo ante la Administración Nacional fue de Jorge Oveia ya por 2006. Agotado la vía administrativa fue donde el doctor Hermes Wiener termina concurriendo con los mismos argumentos frente a la Corte Suprema de Justicia. Era una foto muy importante para la provincia de Santa Fe, porque no solamente estaba el doctor Wiener, también en aquel entonces el senador Giustiniani,
también estaban gobernadores y exgobernadores, mejor dicho, del Partido Justicialista, intendentes y, en definitiva, todos aquellos dirigentes políticos de la provincia de Santa Fe que entendían que había que intervenir respecto a la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe. Defensa que se dio básicamente a partir de lo que fue la conclusión del Pacto Fiscal 2006, no renovado por la provincia de Santa Fe, y a partir de ahí detraído en lo que constitucionalmente después la Corte valoró como favorable a la provincia a partir de los reclamos históricos. Pero quiero detenerme en algunas cuestiones que me parecen centrales, porque se está hablando mucho respecto al monto, respecto al modo, y también de alguna u otra manera respecto a los intereses de la provincia de Santa Fe. Insisto con un tema que me parece central, y alrededor de esto también voy a generar algunas preguntas. El monto y la tasa fueron fijadas claramente por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Argentina. No hubo por parte de la provincia de Santa Fe el establecimiento del monto definitivo, ni tampoco el establecimiento de la tasa por la cual se calcularon los intereses. Hubo una sentencia judicial a la que nosotros saludamos y a la que arribamos después de muchísimo esfuerzo. Pero además, en esa sentencia judicial y posteriormente en el acuerdo que se está celebrando, se establecen algunos mecanismos que también eran aceptados por gobiernos anteriores y que eran de alguna u otra manera el principio de la continuidad jurídica del Estado y una causa que permitía que la política santafesina se hermanara detrás de los intereses de nuestra querida Santa Fe. Recuerdo, y tengo textualmente lo que decía el ex gobernador, nuestro ex compañero Miguel Lifchi respecto a este tema, donde allá por 2018 decía que nunca planteamos que el pago fuera cash ni nada que se estabilizara al gobierno nacional. Al contrario, decía él, propusimos esquemas que permitieran saldar deudas en cuotas con bonos y obras. Bueno, probablemente sea ese criterio el que haya imperado claramente en el arribo a una solución directa entre nación y provincia para poder ejecutar una sentencia que tiene plenos efectos jurídicos sobre la provincia y sobre la Argentina. Y también probablemente ese principio de continuidad jurídica haya sido el que permitió que se calculara en más de una oportunidad que estos dineros iban a venir en algún momento a la provincia de Santa Fe. Y ahí estuvo la decisión del gobierno anterior de adelantarle a 91 municipios y comunas fondos que efectivamente no habían venido, pero que en expectativa la provincia iba a poder cobrar. A nadie se le ocurrió decir que había una claudicación de la provincia en favor de determinados municipios. Ni siquiera se nos ocurrió hablar de arbitrariedades en favor de la distribución de determinados municipios y comunas en un año que además tenía la característica particular de ser un año electoral. De esos 1.000 y pico de millones que se distribuyeron, obviamente, el 75% fue para municipios del signo político del gobierno provincial, que habrán tenido necesidades, pero que también las habrán tenido aquellos otros 200 y pico de municipios y comunas que no recibieron anticipo de fondo, básicamente porque no tenían probablemente las mismas necesidades. Entonces yo quiero hacer un llamado a que este tema fije posiciones diferentes, pero que no nos haga perder el eje de la cordura que la política necesita para resolver estos problemas. Es aceptable tener miradas distintas, es aceptable tener críticas. Lo que nos parece raro, lo que nos parece complejo, lo que nos parece un llamado de atención profundo es el nivel de exacerbación y de ataque que hay sobre un gobierno que lo único que ha hecho es continuar con la tarea que otros gobiernos han tenido y que han traído además una de las mejores noticias que en los últimos 5 o 6 años en términos económicos ha tenido la provincia de Santa Fe. No ha sido mérito de este gobierno, ha sido mérito de la consecución de la defensa de los intereses que han tenido diferentes actores en diferentes momentos, pero que como tal merece rescatarse en positivo y merece ponerse en valor en función de los intereses de las santafesinas y los santafesinos. Hay que tener un poquito más de responsabilidad política para llamar a las cosas por su nombre. Hay que salir de la chicana berreta y del discurso de campaña y hay que ponerse a defender en serio los intereses de la provincia de Santa Fe,
porque parece que muchas veces lo que se escribe con la mano en un año se borra con el codo en la otra. Y yo me siento orgulloso, a pesar de haber sido criticado aún por dirigentes de nuestro propio espacio político en algún momento, de haber sido convocado y acompañado al gobernador en aquel entonces, Miguel Lifchi, allá por 2016 o 2017, para generar un proceso de reclamo y un plan de pago que la provincia de Santa Fe le proponía a la Nación. Y también le dijimos en aquel momento al entonces gobernador, con mucho respeto, que confiar en el gobierno de Mauricio Macri, suscribiendo un pacto fiscal tremendamente nocivo para los intereses de la provincia de Santa Fe, con el solo propósito de intentar cobrar la deuda, no tenía ni valor político ni valor jurídico. Y el tiempo, desgraciadamente, nos dio la razón. Con aquella misma responsabilidad y con aquella misma hidalguía, le pedimos al gobernador hace pocos días que convocara en más de una oportunidad a los diferentes bloques parlamentarios para poder trabajar básicamente en la explicación técnica de lo que la sentencia de la Corte produjo y de cómo el acuerdo para poder cumplirla avanzaba entre nación y provincia. Y en más de una oportunidad, quienes reclaman diálogo directamente no fueron. Y en más de una oportunidad, quienes reclaman la posibilidad de discutir tampoco fueron parte de la convocatoria. Entonces, señor presidente, yo apelo a que tengamos argumentos que nos puedan diferenciar y apelo a que tengamos la posibilidad de posicionarnos cada uno en el lugar que corresponde. También apelo a que el debate en la política y en esta Cámara esté plagado de verdades que son todas relativas, pero que en definitiva también se estremecen frente a la contundencia de los hechos. Por estas cuestiones, señor presidente, y porque nosotros valoramos profundamente lo que la provincia ha hecho en materia del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, independientemente de que hubiéramos anhelado cobrar en otro momento, como lo hizo la provincia de San Luis, y habría que preguntarse por qué San Luis cobró antes que nosotros y por qué probablemente lo hizo de otro modo, y aquí probablemente empiece a pensarse uno cuál es la diferencia de haber resistido las políticas de ajuste neoliberales de Macri o haber tibiamente entregado, probablemente con buena fe, algunos de estos argumentos para terminar teniendo absolutamente nada más que la desolación de una provincia al sometimiento de las políticas neoliberales de ajuste que trajeron como consecuencia mayor retracción económica en la actividad de Santa Fe, un ajuste brutal sobre los trabajadores y un montón de consecuencias propias de la lógica nefasta del gobierno de Mauricio Macri, al que hoy estamos tratando de sacar del infierno en la Argentina. Presidente, por estas cosas y por algunas otras que nosotros consideramos válidas en el debate, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de comunicación y sí vamos a pedir conjuntamente con todas las legisladoras y legisladores, porque claramente implica un acuerdo de partes totalmente diferentes, que el convenio marco que Santa Fe se pretende celebrar o se pretende convenir con la Administración Federal de Impuestos venga a esta legislatura para ser aprobado y ser discutido. Porque detrás de ese acuerdo, señor presidente, detrás de ese convenio, también hay información valiosa, no solamente para nuestros contribuyentes, sino para descular uno de los temas que más nos preocupa a quienes muchas veces hablamos de la temática de la seguridad. Quiénes evaden, quiénes fugan, quiénes hacen del delito económico un modo de vivir y quienes están sensiblemente comprometidos con un montón de información que la Administración Federal de Impuestos podría estar dándonos y por esta caída de los convenios no lo hace. Gracias, señor presidente.